No se ¿verdad? puede, No se pueden puede. hacer en conjunto. No se puede. No se puede por El una principio cuestión, este que hablábamos. Claro. una cuestión de lo que hablábamos hoy, digamos. Claro. De acciones colectivas, no. Claro. Quería agregarle Sí, doctor, con mucho gusto. destacar un organismo multilateral como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien recibe en el caso de una demora excesiva de un juzgado de cualquier naturaleza, por internet, una denuncia de demora, porque se considera que el acceso a un beneficio previsional es un derecho humano. Claro. En consecuencia, en numerosos casos, nosotros que vemos que sobre todo el Poder Judicial, la Corte, que es la experiencia que hemos tenido, que por estar abarrotada por esta judicialización, no solo de lo previsional, sino hasta de las provincias contra la nación, y etcétera, etcétera, reciben esa denuncia y prácticamente en 5 días están pidiéndole a la Corte Suprema, al Poder Ejecutivo Nacional, al funcionario que sea, que explique las causas de la demora. Y eso provoca un movimiento porque genera la responsabilidad del Estado Nacional por incumplir los pactos que se han incorporado a la Constitución Nacional. ¿Y cómo puede una persona llegar a eso? Bueno, lamentablemente tiene que recurrir a un profesional, a un abogado, Por supuesto. que tenga conocimiento de la aplicación práctica de un convenio internacional. A nosotros nos llevó dentro del estudio, en la búsqueda de herramientas para dar soluciones a los reclamos de nuestro cliente, que quienes damos la cara somos yo, él y los integrantes, la doctora, que a quienes le preguntan ¿por qué demora mi causa? Claro. ¿Por qué demora? Claro. No somos ese organismo etéreo que es el Estado. Claro. Yo soy Gómez Cochia, estoy dando la cara. El doctor Mongielo, la doctora Poletti, a ellos viene y se les sientan adelante, a nosotros vienen y se nos sientan adelante y nos dicen, ¿por qué a mí me demora? Claro. Entonces hemos desarrollado un abanico, una batería, una búsqueda desesperada por encontrar el lugar donde se aceleren los procesos. Y uno que resalto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece maravilloso el hecho de conocerlo, porque es algo que uno, digamos, no imagina que puede estar al alcance del común de la gente, doctor. Hoy se ha hecho muy sencillo, prácticamente de formulario, por internet, denunciar a una autoridad administrativa o judicial de una nación integrante del sistema americano. Doctores, doctor Gómez Cocha, doctora Poletti, doctor Mongielo, les agradezco muchísimo. Ojalá tuviéramos 3 o 4 programas más para hablar sobre un tema tan sensible para cada uno de nosotros y sobre todo para los que van a venir más adelante. Les reitero, me siento profundamente halagada que me hayan visitado. Y espero que este tema, aunque no hemos podido agotarlo porque es muy complejo y es muy intenso y extenso, haya servido al menos para que usted piense qué puede hacer y sepa dónde hacerlo en el caso de la doctora. Porque no todo el mundo se especializa, no todo el mundo tiene la posibilidad de encontrar un estudio que apuntale, que apoye, sobre todo en estos casos, como ha comentado el doctor Gómez Cocha, a nivel incluso internacional, a nivel de un organismo, cierto, de derechos humanos que tiene que ver con cuestiones que uno no piensa que pueden ser factibles o que puedan existir. Le reitero que este programa, por si no lo pudo escuchar o quiere aclarar algunas cosas, se repite los días miércoles a las 13:30 y los domingos después de las carreras.
Lo espero el próximo martes con un tema totalmente diferente, pero igualmente excitante. Hasta el martes, buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Zulema, buenas noches. Fácilmente. Es decir, cambió en los últimos, lo que hablábamos en el corte, cambió en los últimos tiempos, pero la gente ha tomado conciencia de que tiene que reclamar, hacer valer sus derechos. Antes existía el miedo, me van a sacar la jubilación, me van a... ANSES Sí, me por va a... otra parte, el pasivo no tiene la posibilidad de hacer un piquete. Y aparte tiene miedo que el abogado le cobre por adelantado, quiero decir, les empieza sacando plata, bueno, cosas que... Que los hay, los hay. Que los hay, eso hay que aclararlo, digamos, es decir, el jubilado que vaya a iniciar un reclamo, la idea es que arregle con el abogado, que es la política que nosotros tuvimos siempre, pero que es lo aconsejable, que arregle con el abogado que le va a pagar cuando cobre, al final. Claro. Porque si tiene que empezar poniendo plata en el negocio. Pero hay 400.000 y yo calculo que dando vuelta por ahí que todavía no han reclamado, debe haber otros tantos. Y como para ir cerrando, doctor, ¿qué tiempo estima usted que pueden tener resolución cierta esos juicios? Sí, nosotros estamos manejando un promedio de 5 años desde que el cliente nos va a ver hasta que cobra. Ahora, usted fuera de cámara Promedio, decía, sí. eso ha mejorado notablemente desde la época en que yo me inicié en el estudio. Cuando yo empecé ahora. a trabajar, a atender el teléfono en el estudio en el 96... ¿Cómo crecen? Jóvenes en mi estudio. Estábamos en 10 años, juicios de 15 años. 12. Usted va a encontrar gente que ha cobrado y que le va a decir, estuve 10 años esperando el juicio. Y sí, porque en ese momento había otra Corte Suprema, la ANSES apelaba a la Cámara, apelaba a Era la Corte de los Productos. La Corte Sí, de los Productos, sí. Y ahora no, ahora muchos juicios no se apelan, se terminan en primera instancia. Los que menos se apelan terminan en la Cámara. Sí, 5 años de promedio, algunos duran 3, 4, hemos tenido casos excepcionales, y de algunos 6, 7, porque cada juicio es diferente. Claro, por más que son iguales, no son iguales porque depende del juzgado que le toca, depende del secretario, los empleados. Claro. Hay veces que se extravía el expediente administrativo y eso genera todo un son problema. las cosas que nos ocurren. Doctor, ¿y son juicios colectivos o individuales? No, son individuales. Solamente Todos